Estamos hablando de acupuntura urbana, estamos hablando de los proyectos que generan reverberancia en su contexto, por su potencial arquitectónico, urbano, por incluir la participación ciudadana. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas ahí, ahorita al final Isabel pues se las transmito a Isabel para que las pueda contestar. Y pues retomamos en donde nos caímos, que era en el Museo Guggenheim de Bilbao. Estamos hablando de un proyecto que es bastante llamativo porque pues generó un cambio de visión de ciudad, pues a partir del turismo. Sí, nos quedamos, estamos hablando del edificio como un edificio singular. Eh, en algunas, digamos, en algunas intervenciones como de van a veces cuando hay, digamos, más recursos o hay más eh, intención de invertir, tanto desde el público como desde el sector privado, eh, a veces se recurre como a arquitecturas, pues obviamente más elaboradas y más llamativas, como dices, para eso, digamos, para atraer eh, personas, ya sea de, digamos, de visitas por turismo o también para atraer, digamos, como un desarrollo económico a través de toda la inversión que se da en torno al edificio. Y en efecto algunos pues tienen unos, digamos, unos impactos negativos en la medida en que la regeneración que se produce en su entorno empieza a desplazar antiguos habitantes para, pues, para poder recuperar cierta, digamos, inversión que se dio en ese sector y obviamente hay un cambio en el valor del suelo, en el valor de los inmuebles, etc. Digamos que el efecto positivo en cuanto a la mejora del entorno con este tipo de intervenciones como la del Guggenheim también tiene unos efectos negativos, que es el movimiento de población original o asentada en estos lugares, porque todo empieza a costar más, ¿cierto? Eh, yo creo que la, digamos, la estrategia en sí misma de la acupuntura urbana, cuando está pensando más en los espacios que en los edificios y en cómo articular toda la serie de intervenciones eh, que se dan, digamos, en torno a esa estrategia, más que los edificios en sí mismos, repito, yo creo que tienen más beneficios en común que lo que trae un edificio singular, digamos que trae como este tipo de cambios difíciles. Um, Estoy pensando en, por ejemplo, en la experiencia barcelonesa, por seguir un poco como en los ejemplos españoles, en la que la transformación, la primera transformación de la ciudad se hizo fue a partir de los espacios públicos y edificios que eran, digamos, que eran menos espectaculares en sí mismos, menos llamativos, ¿sí? Y más respondían como a la configuración de unos nuevos espacios. Era más importante el espacio entre los edificios que los edificios mismos. Y yo creo que eso desde el punto de vista de la arquitectura a veces es difícil entender. Siempre creemos que tenemos que hacer el edificio más espectacular con, digamos, mayor, no solamente inversión, sino estéticamente más, pues más destacado. Y realmente en este tipo de estrategias yo creo que lo que predomina es el espacio entre los edificios más que los edificios en sí mismos. Los edificios apoyan la estrategia, pero no son los protagonistas necesariamente. Pensemos, por ejemplo, en las parques biblioteca de Medellín. Hay unos que son de excelente calidad y que todavía los tenemos hoy en la ciudad como unos espacios referentes que articulados a través del transporte público, a través de los espacios públicos, de las calles peatonalizadas, pues conforman realmente un espacio que va más allá del edificio mismo. Yo Ok, creo que ese es un tema importante. digamos que en ese sentido me gustaría tocar un tema que es la estética en la arquitectura. Y es que en la misma, dentro de la arquitectura hay unos debates que son un poco intensos frente a la austeridad de unos edificios o el sobredimensionamiento de otros, ¿no? Digamos que la Biblioteca España de Masanti es criticada por su arquitectura, pero al final generó el eco que estaba esperando. Pero hay otros pequeños, escondidos, que al final terminan generando ese mismo eco. Sin embargo, hay un tema estético que yo no sé, austeridad no significa eh, que no sea bonito, ¿no?
Pero antes de la estética me gustaría preguntar cuál es la función social que hay de la estética en la arquitectura y en la forma en que la gente se pueda apropiar de esos edificios. Yo creo que una buena arquitectura es una arquitectura, digamos, construida responsablemente, pensando en sus materiales, pensando en la espacialidad, pensando en el detalle del edificio, en su relación con el entorno en el cual se sitúa el edificio, en conectar con ese entorno, pero también en responder a las necesidades de las personas que van a usar ese edificio para la actividad que sea. Yo creo que ahí es donde está la responsabilidad estética de la arquitectura, que si eso vendrá luego acompañado de juegos formales, puede ser por añadidura, digamos, pero una buena arquitectura, ustedes, digamos, cuando cada uno siente que hay un buen edificio, está pensando no solamente en el diseño, ni solamente en la volumetría ni la fachada, sino que está pensando en cómo se está viviendo al interior. Estoy pensando, por ejemplo, en este momento en mi casa, en mi apartamento, donde estoy ahora, donde vivo y donde llevo 6 meses de confinamiento. Eh, a mí me gusta el espacio donde vivo, me parece que está bien iluminado, me parece que está bien ventilado, el área en la que vivo corresponde a mis necesidades. De pronto echaría de menos un estudio mayor del detalle arquitectónico, de los materiales, pero, pero en general yo estoy satisfecha y me gusta el lugar donde vivo. Yo creo que ahí ya hay una responsabilidad ética más que estética de la arquitectura. Y creo que eso lo podemos trasladar perfectamente a la conversación que estamos teniendo sobre los edificios que yo llamo genéricamente singulares. Porque si el edificio no solamente está pensado para las personas y para la actividad, está desarrollado con conciencia, está pensado en sus detalles y se ve calidad en su construcción. Eh, digamos, como que el desarrollo del edificio no tiene nada superfluo ni nada que esté, digamos, sin usar o que no sirva para su funcionamiento. Yo creo que ahí ya se está cumpliendo completamente con esa parte ética que va obviamente atada a una estética de la arquitectura. Sí. Y a mí también me gustaría complementar un poco diciendo que cuando estos espacios generan apropiación, generan un tema que es la autoestima en la ciudad, la forma en que la Sí, gente se relaciona con la ciudad y termina queriendo la ciudad y sintiéndose parte de ella, ¿no? No sé si nos quieres hablar un poco de la autoestima que generan este tipo de proyectos. yo justo estaba hablando de un tema que es la calidad de los espacios públicos. Estaba hablando justo en uno de los cursos esta mañana. Y esa es una, digamos, como de los aspectos que relaciona Gell con las actividades de las personas. Jan Gell, que se ha vuelto también muy famoso, pero que empezó a hablar de todos estos temas en los años 70 cuando se graduó de arquitecto. Él hace una relación muy interesante y es que las personas, partiendo de las actividades que hacemos las personas en el espacio público, las actividades necesarias y las actividades opcionales, las actividades necesarias son yo necesito ir a mi trabajo y voy caminando o voy a coger el bus o voy a comprar la leche y voy por el camino más corto y no importa si la calidad de ese espacio es buena o es mala. Necesito ir a comprar el pan y la leche y tomo el camino más corto, me voy por el andén o me voy por la calle, no me importa la calidad del espacio, tengo una necesidad que resolver. Mientras en las actividades opcionales, que es salir, disfrutar del espacio, permanecer en el espacio público, caminar, dar un paseo, sentarse a ver a otras personas, irte a pasear por la carrera séptima, qué sé yo, eh, implica que estamos eligiendo para poder, digamos, para hacer esa actividad opcional, estamos eligiendo los espacios de calidad. Queremos que los espacios tengan calidad. Si yo quiero ir a ver un concierto en la plazoleta del CTU, yo creo que ya hay sitios, digamos, hay unas escalinatas y si el clima lo permite, voy y veo el concierto, ¿cierto? Pero porque ya están las escalinatas, ya está ese espacio conformado como un pequeño teatro. La calidad, digamos, en síntesis, la calidad
de los espacios públicos también es determinante para que las personas decidamos estar en el espacio público. Entonces, la calidad material tiene que ver con muchas cuestiones, con que esté, con que tenga un buen pavimento, con que haya sitios para sentarse, con que haya, digamos, si esta es una ciudad fría, Bogotá es una ciudad fría, pues que haya espacios abiertos para poder tomar el sol en el momento en que sale el sol, pero también que haya espacios para protegernos de la lluvia, que haya actividades donde realmente unas personas permitan ver a otras, simplemente sentarse a ver o a oír que sucede algo en este espacio público. Esa es una actividad opcional y depende completamente de la calidad. Entonces, si nuestros espacios públicos no tienen calidad, pues no vamos a querer estar ahí. Si nos sentimos inseguros, si sentimos que no hay donde sentarse, si sentimos que son espacios fríos, no vamos a querer estar en esos lugares. La calidad permite que las personas se Ok. apropien de ellos. Era un poco como tu reflexión. Hay un, en las preguntas que nos hacen los que están viendo, nos preguntan algo que se articula con la siguiente pregunta que voy a hacer. Y ¿es posible articular intervenciones de acupuntura urbana con procesos culturales y artísticos de base? ¿Conocen algún referente o caso de ello? Como, a ver, Digamos, hay un tema con las uvas en Medellín, no sé si entraría ahí a, a jugar ese rol donde hay esas conexiones con el espacio cultural que existe y se da el espacio además para que la gente pueda interactuar. No sé si ese podría ser un ejemplo de eso. sí, tal vez sí, las unidades vecinales de Medellín, las UBAs, que son los pequeños equipamientos que reúnen no solamente digamos, servicios dotacionales o equipamientos tradicionales, sino también culturales y también de enseñanza podría ser uno de esos ejemplos. Yo también creo que el espacio público en este tipo de proyectos juega un rol importante para que actividades de tipo cultural, como por ejemplo el teatro, la música al aire libre, eh, se den como en unos espacios de calidad y los equipamientos pues son espacios llamados a cumplir como ese rol en la ciudad. Eh, la UBA de la imaginación es un proyecto súper bonito, además creo que muy ético en su misma solución arquitectónica que busca recuperar esos espacios de los grandes tanques de agua que tiene Medellín en ciertas cotas para aprovechar su espacio y volverlos también equipamientos y espacios públicos de alta calidad. Yo creo que esos podrían ser unos buenos ejemplos, tienes razón, Cristian. Ok, y bueno, digamos que tú fuiste coautora de un libro que se llama Mixtos más compactos. Aquí se hace un recuento de edificios que me gustaría que nos explicaras, pues, cuál es la razón de escoger una selección de edificios que cumplen la cualidad de ser mixto más compacto. Me imagino que mixtos tiene que ver con los usos y compacto por ser, pues, donde se concentran esos espacios. ¿Que nos puedes contar, pues, qué tipo de cualidades tienen estos edificios? Bueno, esto es un tema que tiene mucho que ver, aunque no está declarado en el libro que sacamos con Mario Mayor y con César Rodríguez en septiembre. Pero tiene mucho que ver con la acupuntura urbana, en la medida en que nosotros nos imaginamos, bueno, todo esto nació porque nosotros trabajamos juntos en una consultoría para el distrito, para formular el sistema distrital de equipamiento de hace varios años, y nos resolvimos algunas preguntas en la consultoría y entonces nos juntamos y decidimos como tratar de dar solución a esas preguntas que no respondimos en la consultoría. Una de esas era, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, que está bastante consolidada, que ya no tiene suelo casi de expansión o que tiene muy poca disponibilidad de suelo en las zonas consolidadas o el suelo es muy caro, ¿cómo podríamos hacer equipamientos eficientes que permitieran que en poco suelo, en unos predios pequeños, pudieran apoyar
la reducción del déficit de equipamientos en general en la ciudad. Y pensábamos, por ejemplo, en las zonas de borde, en las UPZs de borde, que ya están bastante también consolidadas, que no tienen casi suelo y que tienen unas necesidades de equipamientos de todo tipo, culturales, bibliotecas, espacios deportivos, escenarios deportivos, bueno, de todo lo que estamos viendo. Tal vez los colegios son las intervenciones que más se han dado en estas UPZs de borde. Pero por todo lo demás, guarderías, jardines infantiles, espacios para la tercera edad. Bueno, de todas maneras, esta ciudad tiene tiene muchas carencias con relación a los equipamientos, a pesar de unas inversiones fuertes en colegios y bibliotecas. Entonces, este tema de los edificios mixtos más compactos, de los equipamientos, los pensábamos como una estrategia arquitectónica, pero que desde la intervención puntual pudieran regenerar un área consolidada de la ciudad donde hubiera mucha necesidad de equipamientos. Entonces, normalmente lo que vemos es que nuestros equipamientos que ocupan grandes predios, se resuelven en baja altura, y un colegio no puede estar al lado de un mercado, ni una iglesia puede tener un supermercado, ni puede tener un edificio de vivienda. Entonces decidimos estudiar una serie de edificios donde se mezclan todas estas cuestiones que a veces creemos nosotros en Bogotá o en Colombia que no se pueden hacer, que un mercado no puede estar al lado de una guardería o de una biblioteca. Y nos dimos a la tarea de buscar unos edificios que sí lo hacían, que se resolvían en unos predios muy pequeños y que la arquitectura desarrollada en diferentes equipamientos y en altura permitían resolver ese déficit en cierta medida o reducirlo al menos de equipamientos. Y después, digamos, de estudiar esos edificios y de encontrar unas asociaciones que no nos hubiéramos imaginado, por ejemplo, una iglesia con un supermercado, pues que es el ejemplo más extremo que encontramos, y luego lo convertimos o hicimos, digamos, tratamos de relacionar esos edificios, esos usos de esos edificios en altura, edificios, repito, pequeños, entre ellos pequeños, pero edificios desarrollados en varios pisos y combinando diferentes equipamientos, cómo eso nos podría servir de estrategia de intervención en pesetas de muerte. Entonces, pues fue una experiencia súper interesante porque en el fondo la investigación nos condujo también a proponer una manera de intervenir que podía solucionar un problema real en una ciudad como esta y como las ciudades colombianas. Y la arquitectura pues es protagonista en el fondo, ¿no es cierto? Porque el análisis se hace a partir del edificio y luego el edificio, como ese tipo de edificios, cómo se pueden mezclar esos equipamientos para poder hacer una intervención urbana puntual. Ok. Digamos que hay otra pregunta que entra en esta parte y es, digamos, Bronx Distrito Creativo ha sido vendido como un proyecto de acupuntura urbana. Sin embargo, pues hay muchas críticas sobre esto porque pues tiene una preexistencia muy evidente y la tiene al frente, que es el Parque Tercer Milenio, ¿no? Eh, Estas estrategias que parten de la renovación urbana, que parten de la gentrificación, pero que terminan planteando un tránsito a una nueva ciudad que pues por lo menos en lo que a mí me genera opinión, siento que no es acupuntura urbana, pero que se vende como tal. No sé si hay algunas características de esos mixtos más compactos que deberían pues llegar a verse en ese Bronx distrito creativo, si se puede considerar como eso. Pues yo creo que tocaste un tema clave, y es que a veces relacionamos acupuntura urbana con renovación urbana y son dos estrategias totalmente diferentes. Eh, la renovación urbana es mucho más compleja, necesita, digamos, no solamente más tiempo, sino muchos más recursos, y en el tiempo, pues es mucho más lenta. Vemos que una de las características de las intervenciones de acupuntura urbana es que son cortas, acotadas y cuestan menos y se pueden desarrollar en el corto plazo. Hemos visto que en nuestro contexto la renovación urbana es de mediano y largo plazo. Yo creo que el Bronx es una operación de renovación urbana. No conozco con detalle
el proyecto, pero hasta donde lo conozco, de hecho surge como una operación de renovación urbana compleja, en la que se necesita no solamente una inversión de recursos muy alta, sino también va a ser muy, digamos, mucho más lenta que si hiciéramos simplemente una serie de operaciones súper puntuales de espacio público. Pues para recuperar una zona que obviamente necesita un movimiento, pues digamos, más allá de esta discusión entre renovación urbana y acupuntura urbana, obviamente es una zona que necesita un golpe, digamos, fuerte, digamos, como una intervención decidida, pues porque, pues por las condiciones que todos conocemos. ¿Cómo podría funcionar digamos, esta lógica de los edificios, de los equipamientos mixtos más compactos? Yo creo que, digamos, como la vimos nosotros en el trabajo de investigación que hicimos y de propuesta, pues no tiene mucha relación con lo que está sucediendo en el Bronx, Distrito Capital. Yo creo que ahí hay unos retos muy diferentes. Por ejemplo, digamos, el asumir como patrimonio la antigua escuela de medicina, que todavía tiene unos valores arquitectónicos espectaculares. O, por ejemplo, la integración de ese edificio a través de ese espacio público que cubre eh, como la calle más dura del Bronx, que luego termina siendo cubierta por una gran marquesina gigante, puede ser un espacio para revitalizar esto, pero yo insisto, creo que esto es una operación, digamos, mucho más compleja, que no se lleva a cabo simplemente con intervenciones puntuales, esto necesita algo más decidido, y yo lo que veo ahí es un proyecto de renovación urbana. Y digamos que la acupuntura urbana o los proyectos pues, mixtos más compactos, pues al final tienen ciertos retos, ¿no? No sé, digamos, pues en el caso bogotano, en el caso colombiano, la acupuntura urbana ha sido como el instrumento para intervenir la informalidad, ¿no? Asumiendo que la informalidad tiene una cantidad de problemas. Pero en lo que a mí me respecta, a veces siento que se quieren arreglar problemas que no existen, ¿no? O sea, se quiere intervenir la ciudad por intervenirla y por quizás limpiarla de ciertas culturas que al final existen, ¿no? ¿Cómo conciliar el proyecto arquitectónico con las culturas que ya existen? Porque al final, pues al final el arquitecto, uno como arquitecto tiene una utopía, uno como académico, o bueno, como académico tiene unas utopías. ¿Cómo conciliar esas utopías con la realidad que uno se encuentra en un territorio? Esa pregunta es súper difícil. Yo creo que los colectivos que han intervenido eh, de manera concreta, material, en los sectores de origen informal, son quienes más, digamos, experiencia han tenido para poder decir cómo lo que están haciendo realmente tiene sentido. Claro, tú tienes razón en la medida en que desde la academia lo miramos todo esto como unos, pues, como unos visitantes, como unos outsiders, porque eh, no es que no comprendamos la lógica, pues estudiamos con los estudiantes justo en una unidad que tenemos ahora, unos cursos que tenemos sobre ciudad informal, pues tratamos de entender las lógicas de estos asentamientos, pero yo creo que hay que estar ahí, y hay que estar viviendo ahí, entendiendo realmente cómo son las lógicas no solamente formales, sino sociales, de habitar este espacio y de buscar su modificación. Y yo creo que muchos de los colectivos de jóvenes que están trabajando en estas áreas son los que realmente han entendido eso de primera mano. Yo creo que hay que entenderlo de primera mano. Entonces, sí, digamos que desde la academia lo buscamos, pero realmente, y tratamos de entender también qué es lo que hacen los colectivos, cómo lo hacen, y nos acercamos a la academia, pero yo creo que son ellos los que realmente saben las cosas de primera mano y saben cómo hacerlo, o por lo menos con el apoyo de la gente y el estar en contacto con la gente, han hecho intervenciones que yo creo que son mucho más pertinentes que, por ejemplo, hacer unos parques de bolsillo que a veces nadie usa. Yo sí creo que este tipo, digamos, como de metodología de acercamiento y de comprensión
de las personas y de su territorio es lo que permite que esas arquitecturas sean efectivas, que esas intervenciones pues, sean realmente para las personas, que haya esa parte, digamos, de ética, estética de la arquitectura que tiene sentido, más allá de la imagen de lo que se produzca. Yo conozco de cerca a unos cuantos colectivos de arquitectos eh, que, que, tienen, digamos, como esta actividad o esta metodología de irse a vivir a un centro informal para poder entender de primera mano todo esto y realmente lo que han hecho me parece que tiene mucho sentido desde la ética de la arquitectura, más que de pronto edificios que como que llegan o objetos que llegan y aterrizan y que en algún momento pueden ser muy llamativos y pueden generar muchas visitas y muchos turistas, que también pues, eso genera una dinámica económica, pero yo estoy más como del otro lado. Ok. Digamos que en esa visión, nosotros pues como Bogotá hemos tenido la experiencia de los parques bibliotecas, ¿no? Hemos tenido la experiencia pues, con 5 puntos específicos en la ciudad, en los 5 puntos cardinales, pues en el centro y en los otros los puntos cardinales de la ciudad, eh, con parques bibliotecas que llegaron a transformar espacialmente la ciudad, pero que hoy uno ve, pues uno las visita y pues las que no están solas están con una incidencia muy pequeña, o sea, no responden a los usos que, la gente que las visita no responden a los usos que, para las que fueron planeadas. ¿No? Yo hablo en un caso específico como la Virgilio Vargo, que es un edificio impresionante, pero que cuando uno la visita, pues la sala de lectura hay 3 personas y es el lugar más grande de la esta. ¿Cómo hacer para que estos edificios que además se vuelven patrimoniales eh, lleguen a ser parte de estos, de este concepto de arquitectura urbana, acupuntura urbana? ¿Cómo hacer que usos debe empezar a proveer la ciudad del siglo XXI, del año 2020, y no la ciudad para la que fueron planeados en ese momento? Yo voy a volver al tema de los equipamientos mixtos más compactos porque mmm, lo que nosotros, digamos, una de las varias conclusiones de ese trabajo fue que no podíamos seguir haciendo equipamientos de un solo servicio. Entonces tú citas las bibliotecas como que ahí, digamos, ahí solamente hay libros, hay de pronto algunas actividades culturales, hay unos auditorios que se usan poco también, debo decir. Hay unas pequeñas ludotecas para niños eh, y a veces siente uno que, claro, que no hay la suficiente masa crítica de personas usando esos edificios. Entonces, ¿por qué no podemos pensar en que la biblioteca que se usa intensamente, no sé, cuando los estudiantes salen del colegio de las 5 de la tarde a las 8 de la noche o de pronto se usa el fin de semana, podría tener también otros usos asociados? Qué sé yo, podría tener una guardería donde estarían entrando niños eh, a las 8 de la mañana y saliendo a las 2 de la tarde. Entonces, mira que empiezan como ciertos usos a tener diferentes horarios y por tanto diferentes sinergias que se van complementando y por tanto los espacios empiezan a tener, digamos, diferentes momentos de atracción de diferentes usuarios. Entonces yo sí creo que tener solamente el uso biblioteca concentrado en unos edificios maravillosos, muy bien construidos y, digamos, y formalmente respondiendo éticamente a la función de biblioteca, yo creo que de partida se pudo haber pensado en usar el espacio de una manera más eficiente. No solamente una biblioteca, un escenario deportivo, de pronto un centro de salud o un pequeño centro de salud, ¿sí? O por ejemplo un jardín infantil, hasta pensar en espacios deportivos, ¿por qué no? Yo creo que la mezcla de diferentes equipamientos pueden no solamente hacer más eficientes estos edificios, sino generar sinergias totalmente, digamos, separadas que al juntarse en estos lugares permiten que los espacios tengan diferentes momentos de vida.
Tal vez por eso es que las bibliotecas, digamos, tienen un éxito, nuestras bibliotecas están muy bien construidas y están ubicadas de manera estratégica en torno a unos parques que se usan mucho, pero el solamente usarlos para bibliotecas creo que está desaprovechando la idea de tener sinergias con otros servicios eh, sociales, con otros servicios colectivos. Ok, y para, digamos, para ya cerrar, porque sé que te tienes que ir, me gustaría entrar en un tema que es la reconciliación, ¿no? Estamos en plena etapa de posconflicto. Bogotá lanzó pues un PEDET en el borde Soacha-Bosa y pues obviamente yo siento que la acupuntura urbana entra pues a hacer un rol muy específico ahí, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando fuimos a Medellín el caso de Juan Bobo, este puente que se construyó para conectar dos barrios que eran una frontera invisible sobre una quebrada que era el lugar para echar al muerto, ¿no? En donde habían confrontaciones armadas fuertes entre, pero que el puente logró romper esa frontera porque al final la gente tuvo que encontrarse. A mí me gustaría pues preguntarte sobre eso, sobre cómo es la arquitectura para la reconciliación. Y en este momento eso es tan importante y es también tan difícil, pero yo creo que está relacionado con, en cierta medida, con esta idea que ya tocamos de la ética de la arquitectura. Eh, la biblioteca, por ejemplo, del Salado es también un ejemplo súper bonito de cómo mantener o recuperar la memoria de un evento tan difícil, de, de una masacre y cómo convertirlo en un espacio para todos y para volver a estar ahí, no solamente recuperar y mantener la memoria, sino trabajar de manera colectiva para poderlo superar. Eh, yo creo que la arquitectura tiene una función que de pronto no hemos descubierto todavía, pero que otros sí han visto que tiene esa potencial, y es de generar espacios de encuentro colectivo. Okay. Y, Y por... y estos espacios, a ver, No, ahorita sí, pasó mi sí, gata. sí. También tenemos nuestros animales en casa. No, estos espacios yo creo que pensados también desde el encuentro colectivo, de cómo tejer redes entre las comunidades son, yo creo que los que permiten que esos lazos se empiecen a tejer. Los equipamientos son unos espacios, más allá de la arquitectura, son esos espacios de encuentro social. Eh, son también espacios para el desarrollo de las comunidades como tales. Eh, yo creo que son hoy yo diría que son junto con el espacio público, los elementos arquitectónicos que permiten o que podrían generar esos espacios de encuentro social y por tanto de reconciliación y trabajar en eso. Yo creo que sería un buen espacio en este momento para aportar a este momento tan difícil. Y por último me gustaría preguntarte cuál es tu escala local. Ay, ¿cuál es mi escala local? No, pues quienes me conocen, que además he visto por ahí algunos exalumnos que se han ido conectando, mi escala local es la calle. Yo adoro la calle, creo que es el espacio donde se encuentra muy bien la arquitectura y nos encontramos todos como ciudadanos. Creo que una calle, las proporciones también de una calle permiten que como ciudadanos que decidamos estar allí o no y encontrarnos con otros, una buena calle hace una buena ciudad. Para mí es la calle. Y en este tema de la arquitectura urbana y de los equipamientos que hemos tratado hoy, pues es el lugar que los une, que los articula. Estoy muy de acuerdo con tu idea. Bueno, Isabel, muchas gracias por acompañarnos aquí en Vivo Local. Les recuerdo a los que están conectados que estamos en otras redes sociales, en Twitter, en Facebook, como Red Escala Local, como Urbers UF y Bogotá Lógica, que son nuestros pues, asociados permanentes. Y pues de nuevo agradecerte, Isabel. Muy chévere la Gracias, Cris, entrevista. a Rafa, a todos.
y a todos los que se han conectado hoy. Por ahí vi a Iván, saludos Iván, a todos, a Rafa también, muchas gracias. Y un abrazo enorme y ojalá puedan mantener estos espacios y los seguiré viendo, los seguiré por todas las redes. Un abrazo, Cristian, gracias por darme Muchas también este gracias a ti. espacio para conversar contigo sobre cosas que nos encantan. Sí, bueno, muchas gracias a esos que se conectaron, los espero en un próximo en vivo y pues muchas gracias. Chao. Chao. Buena tarde, buen fin de semana.